Tras la orden presidencial de modernizar los manuales sobre el uso progresivo de la fuerza, los militares dicen que los suyos ya están actualizados y la policía asegura que los está elaborando. Las multas por exceso de velocidad se empezarán a aplicar desde este fin de semana en Quito y Guayaquil. 15 de los 17 binomios ya aceptaron sus candidaturas hasta esta mañana y los 2 restantes tienen hasta este martes para completar el trámite. La barcaza turca contratada para generar electricidad aún no opera ni ha iniciado sus pruebas porque el sistema de anclaje no es seguro y en varias ocasiones corrió el riesgo de volcarse en el río Guayas. Luego de 4 días fue controlado el incendio forestal que consumió 750 hectáreas de vegetación en Loja. Tras guardar silencio desde las elecciones presidenciales, Juan Carlos del Pino, uno de los 5 vocales del Consejo Electoral de Venezuela, reaparece en redes para denunciar serias irregularidades en las elecciones presidenciales y cuestionar el triunfo de Nicolás Maduro. Amigos, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con lo más destacado de este lunes 26 de agosto. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen hasta el viernes para actualizar los manuales operativos para el uso progresivo de la fuerza por orden presidencial. Hola, Esther. ¿Qué tal, Gaby y amigos? La regulación para la utilización de armas de fuego y munición letal está normado en la ley y su reglamento que está vigente desde el 2022. Paul Romero con la explicación. Este domingo el mandatario firmó el decreto ejecutivo 371 en el que dio 5 días de plazo a la fuerza pública para que actualice los manuales para el uso de armas de fuego con munición letal en defensa propia, para evitar la comisión de un delito con el objetivo de detener a una persona, para impedir la evasión o fuga cuando se sientan amenazados o en peligro inminente de muerte o lesiones graves. La disposición del presidente Daniel Noboa a las Fuerzas Armadas y Policía está en ejecución, según la ministra del Interior, Mónica Palencia. Entonces el manual operativo tiene que aterrizar de manera tal que todo policial, todo servidor policial sepa cuáles son las reglas claras. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que las Fuerzas Armadas tienen los protocolos actualizados para el uso legítimo de la fuerza amparados en el derecho internacional. Como lo hacemos con cada decreto, sale un lineamiento de política estratégica hacia el Comando Conjunto que lo aterriza en la estrategia operacional y da las directrices a los comandos operacionales. Generalmente están actualizados por esta revisión periódica que hacemos en cada decreto emitido. El mandatario firmó el decreto este domingo después de un enfrentamiento de una patrulla militar con el cabecilla de un grupo criminal en Pedernales, Manabí, que fue abatido por los uniformados. El gobierno creó la Unidad de Protección de la Fuerza Pública que brindará asistencia legal a quienes son procesados por el uso legítimo de la fuerza. El respaldo legal para que policías, militares y agentes penitenciarios hagan el uso legítimo de la fuerza no es nuevo. Desde 2022 fue normado por la Asamblea en una ley y antes había sido incluido en el Código Orgánico Integral Penal, como informa Fabiola Santana. Lo dispuesto por el presidente Daniel Noboa en el decreto 371 ya está regulado en la ley y el reglamento sobre el uso legítimo de la fuerza. La ley entró en vigencia en agosto de 2022 y el reglamento fue publicado en junio de 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso. El reglamento dispone el uso de armas de fuego en caso de amenaza, peligro de muerte o lesiones en defensa de su vida o de otras, para evitar la comisión de delitos, para detener o evitar la fuga de personas que representen amenaza, para quienes opongan resistencia y cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. Otros puntos que no son recogidos en la disposición de Noboa, pero que ya están normados, son el respaldo a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el apoyo para que los uniformados puedan defenderse en libertad en los procesos legales por muertos o heridos debido al uso progresivo de la fuerza. Binomios, hasta para regalar.
Hasta este viernes se pueden registrar ante el Consejo Nacional Electoral las alianzas electorales de las organizaciones políticas. Quienes acuerden participar juntos tienen beneficios económicos y además el CNE les otorga a todos los integrantes el porcentaje de votos que la alianza obtiene en los comicios. Si ya es cuestionable que candidatos que terminan con menos de un 1% de respaldo en las urnas reciban financiamiento público para sus aventuras políticas, resulta que, si llegan a consolidar una alianza, reciben más dinero todavía. La Ley Orgánica Electoral señala que las alianzas electorales recibirán un 20% adicional al monto asignado para promoción por cada organización política que participe. Es decir, una alianza garantiza al menos recibir un 40% más de dinero de los contribuyentes para hacer campañas en medios de comunicación y vallas publicitarias. Y puede ser más. Pero ese no es el único beneficio de una alianza electoral. A fin de incentivarlas, la ley señala que el cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza se le asigna en el mismo porcentaje a todas las organizaciones políticas participantes. Esto último es la boya que ha permitido que partidos y movimientos sobrevivan gracias al endoso del respaldo que otro recibió en las urnas. En esa dinámica, el país ha observado cómo se constituyen alianzas entre organizaciones disímiles entre sí. No son ejercicios de concertación de tendencias o de ideologías, y por ello, en las papeletas se encuentran con frecuencia a la derecha y a la izquierda juntas, porque los principios y los conceptos van siempre detrás del interés de supervivencia de los emprendimientos electoreros. Por ejemplo, en las seccionales de 2019, en Santo Domingo de los Áchilas, se aliaron Pachacutic con Creo y Centro Democrático. En la última presidencial corrieron juntos Socialcristianos con Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Eso de que el agua y el aceite no se juntan tiene su excepción en la política criolla. Al no estar reglado adecuadamente este tema, resulta que las alianzas son segmentadas a gusto y conveniencia de la política y no de la ciudadanía. Entonces, se juntan en candidaturas presidenciales, pero no para asambleístas o viceversa. Y si van juntos en las listas de asambleístas provinciales, no lo replican con los nacionales. Todo esto a vista y paciencia de las autoridades que parecen empeñadas en empujar la subsistencia de decenas de organizaciones que tienen en ocasiones más siglas que respaldos ciudadanos. Este lunes, Jan Topic de Suma y Víctor Arauz de Pueblo, Igualdad y Democracia aceptaron sus candidaturas presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral. De los 17 candidatos, 15 ya aceptaron sus postulaciones. Patricio Díaz actualiza el panorama electoral. La mayor parte de candidatos presidenciales han aceptado sus candidaturas. Jan Topic llegó al CNE en motocicleta, vehículo que utilizó también en la anterior campaña presidencial. El candidato de Suma estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Michelle Calvache. Ambos firmaron la aceptación de sus postulaciones. Junto a ellos estuvieron los candidatos asambleístas. Topic adelantó algunos detalles de su propuesta. Se refirió a la seguridad. Entonces, eso es fase 1. Tomas control, limitas el ingreso de armamento y narcotráfico, y eso te da espacio. Se me fue. ¿Dónde estaba? Se me fue. Creo que se puso atrás. La parte del tejido social. Pero tienes que primero tapar el hueco en el bote. Víctor Arauz, candidato presidencial de Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT, y Cristina Carrera, la candidata a la vicepresidencia, llegaron cerca de las 11 de la mañana. Acompañados por sus simpatizantes y candidatos a la asamblea, firmaron la aceptación de sus postulaciones. El ex general de policía dice que su candidatura no será declinada y está abierto a que otras organizaciones políticas se sumen. Yo estoy convencido de que la única forma de cambiar al país es que Víctor Arauz llegue a la presidencia de la República con un plan debidamente ya establecido, con una vicepresidenta que va de la mano y que va a conjugar los mismos objetivos, una vicepresidenta que va a poner en el sitio que se merece, tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Hasta ahora 10 candidatos presidenciales han acudido al CNE para aceptar sus candidaturas. Otros 5 lo hicieron ante los delegados del organismo en sus convenciones. Este martes tienen previsto presentarse ante el CNE, Centro Democrático y Construye. La presencia de 17 binomios presidenciales en el panorama político nacional deja en evidencia la escasa gobernabilidad que rige la política en Ecuador. Este hecho fue analizado en contacto directo por Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es todavía temprano en la carrera electoral, pero ya las primeras encuestas muestran un panorama
evidente. De los 17 binomios, 10 tienen menos del 1% de intención de voto, 5 tienen menos del 10% y solo 2 tienen oportunidades reales que van por encima del 25% de probabilidad. ¿Por qué alguien que sabe que no tiene oportunidades reales de llegar a la presidencia decide entrar a una campaña política? La verdad es que hay varias razones. Que algunos probablemente están ahí, Lenin, por cuestiones de ego y para poner una línea más en su hoja de vida. ¿Por eso o porque los milagros existen? Como el que sucedió en las elecciones extraordinarias de 2023, pues recordarás tú que en las encuestas originalmente quien hoy es presidente partió de un penúltimo lugar con menos del 1% de la intención del voto. Hay un par de razones más que pasan por la necesidad de obtener, si no la presidencia, al menos representación en la Asamblea, para después convertirlos en moneda de cambio sobre pretexto de la gobernabilidad con quien acceda al poder ejecutivo. Y tal vez la más obvia, participar en las elecciones, mantener vigente un partido político significa obtener recursos, dinero del Estado. Aunque la norma fije el destino de los recursos, encuentran la forma de puentearlos y utilizarlos para cualquier cosa. Terminan pagando viajes a encuentros internacionales, maestrías en universidades particulares o incluso el sostenimiento de los dirigentes sobre pretexto de que ellos son quienes capacitan a las bases. Por eso, si a él se le pregunta acerca de las buenas intenciones en la política, su respuesta será tajante. No hay buenas intenciones en la política, lamentablemente, y el avance del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción, estructuras completas en la política partidista y en la política de los movimientos, ha avanzado en camino totalmente abierto y despejado durante los últimos años de nuestro país, lamentablemente. Un panorama oscuro que tiene mucho que ver con la falta de control que el propio Estado ejerce sobre los recursos entregados. O tal vez no sea falta de control, sino participación conjunta, lo que algunos llaman complicidad. El vocal principal del Consejo Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, denuncia una serie de irregularidades en el proceso y advierte que no tiene evidencias que respalden un triunfo de Nicolás Maduro. Del Pino emitió un comunicado vía redes sociales y en una entrevista con un diario estadounidense aseguró que el organismo electoral le falló al país. La polémica en torno a las elecciones en Venezuela no cesa. Ha transcurrido casi un mes desde los comicios y tanto el Consejo Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia han ratificado, sin mostrar las actas de escrutinio, que Nicolás Maduro fue el ganador. A las críticas al proceso se suma ahora la de Juan Carlos del Pino, rector del Consejo Electoral, alineado con la oposición, que dejó el cargo al día siguiente de la votación y se había mantenido en silencio hasta hoy. Del Pino cita una serie de irregularidades, como el corte en la transmisión de resultados y la expulsión de testigos electorales opositores de los centros de votación. Y en un comunicado publicado en su cuenta de X dice: ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los data centers de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión de no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín. Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados. El 29 de julio decliné la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación, manteniendo mi postura de desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso. En días previos a las elecciones, Del Pino denunció cómo muchas decisiones en el Consejo Electoral fueron tomadas solo por el presidente del organismo, el oficialista Elvis Amoroso. Por ejemplo, respecto a la exclusión de la misión de observadores de la Unión Europea, cuya presencia dijo era esencial. Y en una entrevista al diario estadounidense New York Times, Del Pino señala que al declarar sin pruebas a Maduro como el ganador, el organismo electoral le falló al país y sostiene: yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré. Del Pino está desde el mismo día de las elecciones en la mira del régimen venezolano, que lo señala por ser parte supuestamente de un hackeo al sistema electoral para forjar una victoria a favor del opositor Edmundo González. El candidato presidencial opositor en Venezuela, Edmundo González, no asistió este lunes a la convocatoria de la Fiscalía que lo investiga por delitos de usurpación de funciones, conspiración
entre otros. De inmediato, el Ministerio Público emitió una nueva orden de comparecencia para mañana. González ha dicho que no hay garantías de independencia en este proceso. La Organización de Estados Americanos, OEA, condenó la citación a González, dijo que es una maniobra de persecución política y que la Fiscalía es un instrumento de la opresión. Desde hoy se retoman los operativos de control de velocidad en Quito. Esta semana regresan los operativos sancionarios de velocidad en la capital. Los conductores podrán ir a prisión si exceden los límites permitidos. Según los reportes oficiales, en julio las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito se redujeron en un 42%. Carla Delgado sigue este tema. Los operativos de velocidad en Quito se efectuarán durante esta semana. Se estableció que durante los 3 últimos días de cada mes, quienes circulen a más de 60 kilómetros por hora en las vías urbanas serán sancionados con 3 días de cárcel y una multa de $460. La medida, que incluso tiene una demanda de inconstitucionalidad y que ha recibido críticas desde varios sectores, no tiene reversa, porque según las autoridades de tránsito, los resultados son positivos. En el mes de agosto, a fecha hoy, 26, si hoy terminara el mes, estamos con un 24% menos de fallecidos que el agosto de 2023. Una vida es mucho. Si el comportamiento de la ciudadanía sigue como estamos en este momento, terminaremos el año con menos fallecidos. Y eso es lo interesante. Durante el mes de julio, las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito se redujeron en un 42%. Desde que se aprobó la medida, 6 personas fueron multadas y una fue sancionada con cárcel. Los operativos de 20 puntos conflictivos de la capital solo son de índole preventivo durante las 2 primeras semanas del mes. Las 2 últimas son sancionatorios. También en Guayaquil se iniciarán controles sancionatorios durante este fin de semana. Serán 6 infracciones además del exceso de velocidad, por estacionar en sitios prohibidos, bloqueo de intersecciones, bloquear rampas de acceso para personas con discapacidad. Las multas irán desde $46 hasta $460. Hoy se define si el concurso de jueces de la Corte Nacional se anula total o parcialmente. Se suman voces que piden que el proceso vuelva a cero por todas las dudas que ahora genera. Informa Jacqueline Rodas. Esta tarde el Consejo de la Judicatura decidirá si el concurso de jueces de la Corte Nacional se anula parcial o totalmente. Para la Federación Nacional de Abogados, el proceso ha tenido tantas irregularidades que no tiene salvación. Todas estas irregularidades empañan al concurso y por eso la única solución viable para esto es que el Consejo de la Judicatura declare la nulidad total y que de forma inmediata convoque a un nuevo concurso. El gremio recalcó que los 10 jueces y 15 conjueces nacionales que se debe elegir en el concurso no solo decidirán en última instancia casos de delincuencia organizada como Metástasis, Purga o Plaga, sino que también tienen en sus manos una tarea crucial. La terna que va a enviar la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para que de ahí se elija al presidente del Consejo de la Judicatura, que deberán entrar en funciones a partir de enero del 2025. Por eso es la importancia de tener jueces probos. Hasta el momento, 59 postulantes siguen en el concurso. La jueza de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo, quien está participando y ha superado todas las etapas, llamó la atención sobre el tiempo, recursos económicos y esfuerzo que les ha costado y se perderán si el proceso se anula. La jurista María Teresa Torres, otra finalista, cree que el proceso ya perdió credibilidad. No me interesaría ser jueza con este velo de duda. Yo creo que lo más saludable para dar legitimidad a la nueva designación de autoridades sería una declaratoria de nulidad total del concurso. Si la decisión del Pleno no es la nulidad total sino parcial, hasta antes de la cuestionada prueba de confianza, la lista volvería a 105 participantes para las siguientes etapas del concurso. El Consejo de Participación Ciudadana designó a los nuevos superintendentes de Economía Popular y Solidaria y de Competencia Económica. La segunda dignidad recayó en un exfuncionario de la presidencia de Daniel Noboa. Luisa María Heredia con los perfiles.
2 nuevos superintendentes fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los últimos días. Cristina Murillo es la nueva titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el ente encargado de supervisar a las cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias del sector financiero. Es máster en Administración de Empresas, ingeniera comercial y tecnóloga en Ciencias Económicas y Administrativas. Ha trabajado en instituciones financieras públicas y privadas. Era la última en la terna enviada por el presidente Daniel Noboa, pero destacó por el plan de trabajo que presentó ante el Pleno, que está enfocado en el fortalecimiento y el control de las entidades de la economía popular y solidaria. De la misma forma, Hans Schmick fue elegido por el Consejo para ocupar el cargo de Superintendente de Competencia Económica, entidad creada para vigilar el correcto funcionamiento del mercado. Es máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica y es abogado con título de doctor en Jurisprudencia. Antes se desempeñó como intendente de abuso de poder de mercado, entre otros cargos públicos, y al momento de ser incluido en la terna que envió el Ejecutivo al CPCCS, era asesor de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. En una audiencia pública, la nueva autoridad expuso su proyecto de gestión, propuso un enfoque que incluya la implementación de mecanismos anticorrupción con ayuda de nuevas herramientas tecnológicas, además de capacitación para el recurso humano. Alerta máxima en 46 municipios de Brasil por los incendios forestales que ya dejan 2 muertos en el sur del país. Ya volvemos con los detalles. La barcaza turca retrasó sus pruebas de generación eléctrica debido a que su sistema de anclaje resultó insuficiente para las corrientes del río Guayas. Diego Cuenca informa que, según el contrato, el plazo para su instalación y operación culmina este domingo y aún no se sabe si lograrán resolver los problemas de anclaje antes de ese plazo. El barco turco tenía que empezar las pruebas de generación eléctrica ese lunes, pero eso no ocurrió porque el jueves la corriente del río Guayas impidió que la embarcación se inmovilice. El sistema de anclaje que tiene no fue suficiente para estabilizar a la nave de 178 metros de longitud. Ahora sí se le arrancó lo... El imprevisto retrasó la instalación y el inicio de operación eléctrica, que según fuentes del Ministerio de Energía, vence este domingo 1 de septiembre, pues el plazo es de 30 días a partir de la suscripción del documento, lo cual ocurrió el 1 de agosto. Pero según la compañía turca Karpower Ship, el plazo es hasta el 13 de septiembre y aseguran que para esa fecha ya estarán generando los 100 megavatios que contempla el contrato. En un comunicado, esa empresa anunció que trabaja en una solución de ingeniería que permita proteger al barco de las corrientes del río y así poder retomar la instalación, pero no especificó cuánto tiempo le tomará resolver el problema. Las autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, no se han pronunciado al respecto, pero su equipo de comunicación indicó a Televistazo que este lunes junto a Karpower Ship establecerán un cronograma de trabajo. Por lo pronto, la embarcación abandonó el sector de las esclusas en el sur de Guayaquil y se movió a 3 kilómetros. Colombia experimenta una escasez de combustible para aviación, lo que ocasiona cancelaciones y modificaciones en los itinerarios de varias aerolíneas. Una falla eléctrica en la refinería de Cartagena provoca un déficit de hasta el 8% en las entregas a aeropuertos internacionales y locales en 13 ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. La empresa Ecopetrol indica que importarán 100.000 barriles de combustible de aviación que llegarán el próximo fin de semana. Mientras tanto, la autoridad aeronáutica ha permitido a las compañías reprogramar, cancelar o suspender vuelos entre hoy y el 4 de septiembre. En Estados Unidos, la Guardia Nacional del Estado de Arizona rescató a 100 turistas en medio de inundaciones repentinas ocurridas en el sector del Gran Cañón. En el sitio se reportó además la muerte de una excursionista debido a las corrientes que se formaron por las lluvias. Senderos y lugares de escalada se han vuelto intransitables en campamentos que ante la emergencia fueron cerrados al público. Incendios forestales en el estado de Sao Paulo, al sur de Brasil, dejan 2 muertos. Según la policía, los incendios fueron provocados y ya hay 2 detenidos. Hay alerta en el estado de Sao Paulo por la rapidez con la que se propagan los incendios forestales que afectan los ecosistemas de áreas naturales cercanas. Hasta el fin de semana hubo 2.300 focos de incendio en la región, casi 7 veces más de los que ocurrieron en agosto del año pasado,
Las autoridades han puesto en alerta máxima a 46 municipios. Una de las localidades más afectadas es Ribeirão Preto, en el interior del estado, con 700,000 habitantes, donde varias casas fueron evacuadas por la cercanía del fuego. Allí se han suspendido las clases y se han cancelado vuelos por la poca visibilidad causada por el humo. Las altas temperaturas, sumadas a los vientos secos, fueron las causas para que se propaguen las llamas. Pero existe la sospecha de que todo ha sido intencional, así como los incendios que ocurren en la Amazonía y en el Pantanal, pues múltiples fuegos aparecieron prácticamente al mismo tiempo. En el marco de las investigaciones hay 2 personas detenidas. 7.300 bomberos y voluntarios participan en las labores de extinción y el gobierno de Brasil anunció el envío de aviones cisterna. Se conoce que 2 trabajadores murieron en medio de la emergencia. Rusia y Ucrania intercambiaron 230 soldados que han permanecido como prisioneros de guerra. Es la primera ocasión en que se produce este canje desde la ofensiva ucraniana en territorio ruso el 6 de agosto. Entre los 115 liberados ucranianos hay militares que fueron parte de la resistencia en el complejo metalúrgico durante el asedio a Mariupol en 2022. Así también 115 uniformados rusos capturados por Ucrania en el asalto a la región de Kursk han sido devueltos al ejército de Rusia. La liberación se produjo luego de la mediación de Emiratos Árabes Unidos. En Rusia, en la ciudad de Vladivostok, cerca de China y Corea del Norte, una mujer arriesgó su vida para evitar que su carro quede aplastado. Y ella se dio cuenta que un muro estaba a punto de derrumbarse y se acercó al vehículo para retirarlo del lugar justo a tiempo. Sin embargo, la barrera de contención que rodeaba la montaña se derrumbó y aplastó otros 7 vehículos parqueados. Afortunadamente, no había nadie dentro de los carros que quedaron sepultados. En Islandia colapsó una cueva de hielo visitada por turistas. El trágico incidente ocurrió en un glaciar en el sudeste de la isla durante una excursión con un grupo de 25 personas. Hay un muerto y 2 desaparecidos. Ahora mismo se realiza la búsqueda de las personas en la zona. Las condiciones en el glaciar se describen como extremadamente difíciles, lo que complica las tareas de rescate. Se han enviado 2 helicópteros de la Guardia Costera. Y aumentan a 750 las hectáreas consumidas por el incendio forestal en Quilanga, en Loja. Bomberos de 7 cantones trabajan en la zona para sofocar el fuego. El incendio forestal en la parroquia San Antonio de las Aradas, en Quilanga, provincia de Loja, arrasó con 750 hectáreas de vegetación. 30 bomberos de 7 cantones se desplegaron durante 4 días hasta esa zona de difícil acceso. El fuego se extendió con mayor fuerza por la cordillera de Santa Rosa, en el sureste. Aquí 26 kilómetros de línea de fuego, donde los vientos fuertes alcanzaron los 36 kilómetros por hora. Complicaron las labores. Las llamas arrasaron con pajonales de yaragua, pinos, conejos y aves, además de cultivos. Reinciden estos incendios y lo que trae consigo es deterioro en el medio ambiente y también afectación a los cultivos, a lo que son pastizales y también espacios donde se produce bastante el café. La emergencia ocurrió a 6 kilómetros de la cabecera parroquial, por lo que el Comité de Operaciones de Emergencia suspendió hoy las clases en San Antonio de las Aradas. Según el Cuerpo de Bomberos de Quilanga, el fuego fue provocado por agricultores. Aún no se ha identificado a los responsables. Al mediodía, el incendio fue controlado totalmente, pero una cuadrilla se mantiene en el sitio, vigilando que el viento no lo reactive. Investigaciones nacionales advierten sobre los riesgos de usar inyecciones que se promocionan en redes sociales para bajar de peso. Valeria Navarro explica cuáles son sus riesgos y en qué provincias hay mayor consumo. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ARCSA, emitió una alerta sobre el mal uso de medicamentos para la diabetes con fines estéticos para bajar de peso. La semaglutida y liraglutida, medicamentos diseñados para tratar diabetes tipo 2 y obesidad, suministrados sin prescripción médica en personas que no tienen problemas de salud, pueden provocar vómitos, diarrea, estreñimiento, acidez, dolor estomacal, mareos, alteración del sentido del gusto, insomnio,
cálculos, pancreatitis, cáncer de tiroides, hipoglucemia, entre 11 males más. Una investigación de la Universidad UTE coincide con este análisis de riesgo para la salud humana y revela que otro problema que produce es la depresión. Es que va dirigido al hipotálamo, al cerebro, entonces va a causar el aumento de la sensación de saciedad, ¿verdad? Para evitar consumir más alimentos. Por otra parte, también encontramos la ruta de señalización de la insulina, que existe, que es más regulada, por lo tanto, va a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Pichincha y guaya son las de mayor consumo inadecuado de las dos medicinas. En Ecuador, no está autorizada la publicidad de esas inyecciones que causan problemas adversos. Las farmacias deben conservar la semaglutida y liraglutida bajo refrigeración entre 2 a 8 grados centígrados. Solo deben vender el producto con receta médica y los profesionales de salud deben notificar al ARCSA la dirección y el medio por el cual el paciente adquirió el producto, porque los medicamentos ingresan de contrabando desde Colombia y existe venta libre en plataformas digitales. Otro problema es el desabastecimiento para los pacientes diabéticos que sí necesitan el tratamiento.